nombre es Francisco López, represento a la empresa Industrias David y vengo a presentarles una breve píldora, sobre todo de soluciones tecnológicas enfocadas a la mecanización del almendro. Para comenzar, quisiera hacerles una breve introducción de quiénes somos y qué hacemos fundamentalmente. Como pueden ver, nos dedicamos a fabricar maquinaria eficiente con alta tecnología o tecnología avanzada, sobre todo y enfocada a una agricultura de precisión. Dentro de nuestro tipo de producto que fabricamos, sobre todo este producto va enfocado a 4 líneas o 4 grupos de cultivo que podemos ver: viña, olivar, horticultura y arboricultura en general. Dentro de la arboricultura, evidentemente, se vuelve a abrir un amplio abanico de cultivos, de hueso, de cítricos, de frutas tropicales, etcétera, etcétera. Muchas veces comparten maquinaria y muchas veces esa maquinaria se personaliza para ese tipo de cultivo. Dentro de estas 4 líneas de cultivo solemos abarcar la mecanización en 4 áreas fundamentalmente, que vendrían a ser el manejo del suelo, el abonado y la protección de cultivo, la poda y el deshojado y el manejo de los restos de poda. Los servicios que nos distinguen suelen ser una alta innovación dentro de la empresa. Somos fabricantes y disponemos de tecnología puntera para dicha fabricación. También manejamos un servicio técnico postventa para dar atención a nuestros clientes o distribuidores, amplísima experiencia de más de 100 años, certificados de calidad, no solo de calidad sino también de medio ambiente. Intentamos hacer máquinas que sean rentables al agricultor y solemos colaborar fielmente con grupos de empresas o con grupos de investigación que nos ayudan a desarrollar esta tecnología o esta maquinaria que el cliente demanda. Bien, entrando en materia de mecanización del almendro, esta división que podemos apreciar es muy particular, es visto desde nuestro propio prisma de empresas de fabricantes de maquinaria agrícola. Podemos dividir esas operaciones del cultivo en el manejo del suelo, en el abonado, en la poda y manejo de poda. Ahí es donde Industrias David le puede dar una solución global, puesto que somos expertos y fabricantes. Y luego hay otras soluciones también que el cliente debe de abordar si quiere una mecanización integral del almendro, que vendrían a ser la automatización del riego, los tratamientos fitosanitarios y la recolección. Para entrar en materia quisiera hacer un par de matices, un par de anotaciones. Una es importante para buscar soluciones de mecanización, es importante conocer cuál es nuestra densidad de plantación. Actualmente las plantaciones que suelen haber en todo el mundo, no solo en España, suelen estar repartidas en estos 4 bloques, que son almendros tradicional en secano, tradicional regadío, intensivo regadío y superintensivo regadío. Evidentemente hay otras en medio, pero son de menos importancia. Otro matiz importante es definir, que supongo que casi todo el mundo lo sabe, qué es un cultivo ecológico y qué es un cultivo convencional, puesto que la mecanización, como comentaba antes, va a ser muy diferente si abarcamos uno u otro, sobre todo a nivel de herramientas que necesitamos para desherbar, más que para podar, para quitar hierba, para quitar malas hierbas, manejar el suelo. Dentro del manejo del suelo, en los cultivos como comentaba, será muy variopinta la maquinaria específica que podamos necesitar en función de la densidad y marco de plantación, como os he comentado, la disponibilidad de agua, sea regadío o secano, y también las restricciones medioambientales, es decir, lo que acabamos de ver, que sea un cultivo convencional o tradicional y ecológico. Y ahí, como pueden ver en las flechas negras, se pueden dar muchas
variables. Podríamos tener un cultivo tradicional que fuera en regadío convencional, o también podríamos tener un intensivo en secano que sea ecológico. Al final, todos estos matices vendrán a elegirse, por así decirlo, en función del suelo, de las condiciones climáticas, del clima, de las variedades que tengamos plantadas, etc. Al final, contando con todo esto, podríamos llegar a esa parte central que podemos ver en esta diapositiva, que viene a informarnos, por así decirlo, de todas las variedades que podríamos tener dentro de la gama de manejo del suelo. Es decir, en función de si del almendro es ecológico, superintensivo o tradicional, o regadío o secano, y de todas estas situaciones climáticas y de condiciones de suelo y variedades, nos van a hacer optar la decisión de trabajar la hilera, quitar la hierba mediante productos químicos, o dejar cubiertas vegetales, o practicar tratamientos químicos integrales, etcétera, etcétera. Ahí lo podéis ver muy claramente. Aquí empezamos ya, creo, la parte de soluciones. Pragmáticamente, podemos nombrar la solución número 1, sería el manejo del suelo con un laboreo integral, donde laboreamos tanto la hilera como la calle central. Se suele dar en cultivos intensivos, tradicionales y superintensivos. Y las dos soluciones vendrían a ser un cultivador super chisel equipado con intercepas, donde podemos manejar el laboreo y deservaje de toda la calle central a la vez que el deservaje de la hilera, de una manera mecánica y ecológica. Y para plantaciones o cultivos superintensivos sería prácticamente el mismo tipo de aparato, pero mucho más compacto, para calles de máximo 4 metros. La gran ventaja del cultivo superintensivo en este caso es que podemos manejar el deservaje de la calle completa en una sola pasada, mientras que en calles de más de 4 metros tenemos que hacer siempre una doble pasada con el tractor y con la maquinaria, lógicamente. La segunda solución sería un laboreo parcial. En este caso, si el cliente lo que quiere es utilizar herbicida para quitar las malas hierbas en la hilera, pero quiere laborear el centro de la calle, necesitaríamos dos equipos. Un equipo aplicador de herbicidas automático es capaz de detectar las plantas jóvenes, prácticamente recién plantadas, sin que ese herbicida influya, digamos, ni manche la propia planta recién plantada. Y en paralelo, simultáneamente, en caso de que podamos poner en el tractor delante el equipo aplicador de herbicidas, simultáneamente detrás del tractor podríamos equipar un cultivador extensible hidráulico adaptable al marco de plantación para laborear la calle central. La tercera solución también sería un laboreo parcial, donde, a diferencia del anterior, queremos mantener una cubierta vegetal, pero queremos laborear el terreno, la hilera. En este caso solemos hablar de chasis intercepas XL, puestos al tercer punto del tractor, simultaneándolo, no en la misma pasada, sino en otra pasada del tractor, con una trituradora o deprozadora para recortar la cubierta vegetal que o bien hemos plantado con una sembradora, como podemos ver al centro, o bien hemos dejado crecer la propia mala hierba. La cuarta solución sería ya un no laboreo, donde recortamos tanto la cubierta vegetal del centro de la calle como la cubierta vegetal que hay en la hilera, es decir, un recorte integral de la cubierta vegetal. Estas situaciones se suelen dar solamente en cultivos intensivos y tradicionales, y solemos utilizar un chasis, trituradora y sembradora. No laboreo de recorte de cubierta vegetal, lo ideal sería un chasis bio. Este es para cultivos superintensivos. El anterior era para intensivos y tradicionales, y este es para superintensivos.
La diferencia de superintensivo aquí es que con una sola máquina y en una sola pasada lo podemos hacer todo. Es una de las grandes ventajas que nos da plantar el almendro en cultivos superinintensivos, que la mecanización suele ser más rápida, puesto que muchas veces no necesitamos hacer 2 pasadas en cada calle con dichas maquinarias y necesitamos, lógicamente, menos recursos. Dentro del no laboreo, ya la solución número 6 sería un tratamiento químico integral. Evidentemente es la que más en desuso está, por el deterioro del medio ambiente que provoca, pero bueno, hay situaciones o países o mercados donde sí que todavía tienen mucha demanda este tipo de productos. Lo solemos solucionar también en una sola pasada con un equipo aplicador de herbicida con intercepas. La solución número 7 sería un laboreo mixto, donde utilizamos herbicida en la hilera y dejamos plantar una cubierta vegetal, que bien la sembramos con una sembradora y luego la recortamos con una trituradora. Sobre el abonado, y pasando ya, digamos, de bloque, Industria David le puede dar una solución siempre sobre el abonado sólido. Tendríamos 2 tipos, el sólido y el líquido. Industria David le puede dar una solución cuando queremos abonar material mineral o material orgánico. En estos casos tenemos una solución que sería o una fertilizadora o suspendida o arrastrada, donde las dosificaciones suelen ser muy exactas por el tipo de producto, que o bien es caro o bien es peligroso utilizarlo en exceso, y se suelen, o bien la utilización de estiércoles y enmiendas para arreglar el suelo. Aquí las dosificaciones evidentemente no son tan importantes, pero en ambos casos es importante recalcar que esa localización de estos minerales o estos estiércoles los podemos localizar o los podemos inyectar bajo tierra o superficialmente. Aquí hay una gran variedad de accesorios para ambas máquinas, para que el cliente pueda decidir exactamente dónde quiere esa herramienta. Si la quiere en el centro de la calle, bajo tierra, o esparcida superficialmente, o localizada a 50 centímetros del riego por goteo. Ahí, al final, el cliente el que propone, y Industria David el que le da la solución adecuada en función del tipo de accesorio que necesite. Entrando ya en poda, el formato tradicional se suele utilizar en cultivos tradicionales e intensivos. Aquí solemos utilizar 3 tipos de poda. Se suelen hacer 3 tipos de poda. Una poda de formación, suele ser manual, una poda de producción, que combina una poda manual y una prepodadora. O sea, podemos mecanizar parcialmente la poda de producción, y una poda de verano, que también podemos mecanizar casi totalmente dicha poda, por medio también de perforadoras de discos de aspiración. La solución número 8, por tanto, sería una solución de poda de producción y de verano, las que se pueden mecanizar tanto en cultivos tradicionales e intensivos como en superintensivos. Dependiendo del tipo de cultivo, lógicamente se elegirá un tipo de máquina u otra. Las que vemos a la derecha se suelen utilizar sobre todo en tradicionales, porque casi cualquier productor en almendro tradicional suele tener una pala, y utilizamos dicha pala para colocar la prepodadora en el mismo bastidor, mientras que la otra parte tradicional e intensivo suele ser una máquina completamente autónoma e independiente que se suele poner delante del tractor. En cuanto a la poda Smart Tree, en formato Smart Tree, es un formato muy novedoso, se suele utilizar sobre todo, prácticamente solamente, mejor dicho, en cultivos intensivos y superintensivos, y lo que hace es reducir al máximo la poda manual, prácticamente a cero. Es decir, tenemos una poda de formación que se hace en los primeros años. De esta poda de formación, que a diferencia de la poda tradicional, se puede mecanizar en parte, no todo, pero sí que al 80%, mientras que la poda de producción sí que es totalmente mecanizada, mediante prepodadoras de disco. La solución, por tanto, sería una gama de maquinaria
para la poda de esas paredes vegetales, donde el cliente puede elegir que el tipo de poda sea de disco o de cuchillas, y también puede elegir máquinas que trabajen a un lado solo o a ambos lados. Evidentemente, en función del tamaño de la plantación, el cliente optará por una máquina doble de mayor rendimiento frente a una de menor rendimiento pero más económica para plantaciones relativamente pequeñas. En cuanto a los manejos de poda, y acabando ya, la solución que da Industrias David para la mecanización de dicho manejo de restos de poda es el acordonado de las ramas en hileras y posterior triturado de dichas ramas, para que formen parte del suelo. En el acordonado solemos tener una amplia gama, o tenemos, mejor dicho, una amplia gama de barredoras, de un lado solo o de dos, diferentes marcos de plantación para adaptarse a ese tipo de cultivo que el cliente pueda tener. Recordamos siempre intensivo, tradicional o superintensivo. Y con la gama de trituradoras pasa exactamente lo mismo. Vienen a ser más potentes o menos potentes en función de que los restos de poda que tengamos que triturar sean mucho más grandes, más gruesos, de mayor diámetro el tronco, o ramas más finas. Pero al final Industrias David sí que tiene una amplia gama de productos para satisfacer, digamos, sobre todo las necesidades del cliente. Pues la conclusión, prácticamente le diría que como pueden ver, el almendro es una interesantísima opción para alguien que quiera invertir en agricultura y busque una mecanización integral, sobre todo desde el principio hasta el fin, sin tener que depender demasiado de la mano de obra que pueda contratar. Gracias por su atención y hasta la próxima.